Bienvenidos a Un Café en el Time Out, el lugar donde pedimos un minuto para conversar sobre baloncesto, preparación física y la vida misma. En el episodio de hoy vamos a contar con José Manuel Marín, graduado en Ciencias del Deporte con un máster en alto rendimiento deportivo. Además, Manu es el preparador físico de UCAM Murcia en la primera división española por las últimas 10 temporadas. Es un preparador físico con muchísima experiencia y quien además ayuda a preparar atletas profesionales de primer nivel de forma individual. Una charla muy interesante donde conversamos desde el rol del preparador físico hasta su experiencia en sus viajes en Argentina. Esperamos que este capítulo les guste tanto como a nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar ahí. Bueno, muy bien. Empezamos un nuevo episodio, el episodio número 5 del podcast. Y hoy nos tomamos un minuto para tomarnos un café con una persona muy querida, Manu Marín de Murcia, quien además es conocido porque ha trabajado con preparadores físicos argentinos, ha dado una buena mano a muchos prepa argentinos también, trabaja con jugadores argentinos, ha estado en Argentina, que nos vas a contar un poquito, Manu. Así que bienvenido y contento de que estés acá. Muchas gracias, Matías. La verdad que un placer poder compartir este rato contigo y con tus oyentes. Enhorabuena por el podcast. Me gusta mucho y creo que es importante, ¿no? Este tipo de contenido entre preparadores físicos para conocernos un poco y para tener un poquito más de contacto todos. Bueno, muchas gracias, Manu. Como bien decía, está bueno encontrar este espacio y por ahí muchas veces conversaciones que tenemos por teléfono, por mensajito, por audio o cuando nos podemos encontrar en los congresos, encontrar el momento para ponerlas en común y compartirlo con otros oyentes, con otros profes que también les pueda dar una mano. Y Manu, me encantaría, porque ya hace años que estás trabajando en la ACB en España, Primera División, con el equipo de Murcia, un equipo que ha crecido muchísimo en el último tiempo. Y vos te has convertido en referente en la preparación física porque hace muchas temporadas que estás trabajando en el club, con el primer equipo. Pero nos gustaría ir un poquito más atrás, Manu. Contanos un poquito sobre los comienzos en tu carrera, esos primeros pasos, y en qué momento vos te diste cuenta de que estabas encaminado para trabajar en alto rendimiento deportivo. Bueno, yéndonos muy atrás, yo cuando estaba estudiando en la secundaria, cuando estaba en bachillerato, encaminaba todo mi estudio hacia el mundo de la ingeniería. Era algo que iba un poco encauzando. En el bachiller, estudié el bachiller tecnológico. Iba a ser la carrera que iba a Mirá, elegir, pero en el último momento siempre me había gustado mucho el deporte, había practicado muchos deportes, mi hobby favorito, y era en realidad lo que más me gustaba. Y hablando un poco con mi familia, tanto mi madre como mi padre me aconsejaron, la decisión que vas a tomar de qué estudiar tiene que ser algo para el resto de tu vida, tiene que ser algo ujú, que te motive, que te llene, y no puede ser algo simplemente porque tú crees que tienes más salidas laborales o porque te va a mejorar tu calidad de vida. Y bueno, ese consejo me hizo elegir en el último momento la carrera de Ciencias del Deporte y ahí cambió un poco la dirección de mi vida. Y ya descubrí una carrera que me apasionó y desde el primer momento ya éramos dos o tres compañeros que estábamos en la carrera, que nos llevábamos muy bien y siempre soñábamos con el punto del rendimiento deportivo. Ojalá algún día en algún ujú. deporte, nunca imaginábamos si iba a ser a un nivel mayor o menor, pero sí decíamos queremos estar en el mundo del rendimiento. Y a raíz de ¿Y ahí, pues fuimos había buscando un jugado un poco poquito al cómo. básquet antes? ¿Había jugado un poco Sí, al pero básquet bueno, antes? con mis limitaciones, es cierto que me gustaba mucho. Siempre he sido, en cualquier deporte, he sido un jugador muy Ujú. poco técnico, muy físico. Hubo un momento en el que no me daba para seguir jugando. Cuando estaba estudiando en la universidad me cambié al balonmano, seguí jugando al balonmano porque era deporte más físico y menos técnico y ahí me pude salvar. Pero sí, el baloncesto la verdad que siempre me había gustado toda la vida, pero es cierto que era un jugador muy limitado. Un trabajador, un obrero de la cancha. Sí, Muy bien, jugador de somos dos, rol. Manu, somos dos. Somos dos, Rol. Yo también. No era de los más talentosos, era de los más esforzados, por así decirlo. Sí, ¿Y cómo fue totalmente. tu primera incursión en el baloncesto trabajando en la parte de la preparación física? Pues bueno, cuando terminé la carrera, ya en los últimos años de carrera, intentamos hacer las prácticas, algunos compañeros y yo, en algún equipo de alto rendimiento, conseguimos estar en fútbol y cuando conocimos la parte del fútbol, bueno,
nos dio el punto ese más de apasionarnos, ¿no? De conocer desde dentro el Ujú. rendimiento, te motivaba más a continuar y lograr esa meta. Y luego en el máster, cuando estudié el máster de alto rendimiento, igual, imagínate, termino ciencias del deporte, mi familia igual, bueno, estudia el máster de profesorado, trabajo Claro. fijo, te puede sacar una oposición, algo mucho más estable. Pero bueno, ya Mm, en mi cabeza estaba el objetivo del rendimiento y era intentarlo. Y una vez que terminé el claro. máster, hice las prácticas en un equipo de profesional y yo quería ver cómo trabajar el baloncesto a nivel profesional. Conseguí unas prácticas externas aquí en UCAM y claro, Ajá. me enamoré. Todo lo que yo había estudiado y visto, mucha escuela americana de entrenamiento, el tener atletas y luego tener jugadores que era un poco mi idea de cómo en Estados Unidos a mí siempre me llamaba mucho la preparación física americana, en donde todos los Mm, jugadores primero son atletas y luego son jugadores de fútbol americano o de baloncesto claro. o de cualquier otro deporte. Y aquí sí que veía ese trabajo de fuerza, nada comparado con lo que habíamos vivido en el fútbol. Y ahí fue amor a primera vista, el decir, bueno, esto es lo que yo quiero, o no llevar esto a un nivel un poco mayor. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos en ACB con el UCAM Murcia? ¿Cuántas temporadas hace que estás con el primer equipo? 10 temporadas como preparador físico principal y previamente sí, y luego estuve otras dos de asistente. El primer año que vengo un poco para aprender. Jorge, que era el antiguo preparador físico que había, vamos, me abrió las puertas, me facilitó mucho el poder conocer el baloncesto y el UCAM desde dentro. Y bueno, ahí empecé. Yo me ofrecí también a ayudar en trabajo de cantera, en algún equipo que pudiese echar una mano y empezar a desarrollar todos los conocimientos que iba adquiriendo, el ponerlo en práctica, porque era algo que luego, sabes tú, siempre tiene mucho conocimiento, pero luego a la hora de cómo estructuro todo esto, cómo lo pongo y en marcha, era más complicado. Bien, a ellos les venía fantástico porque no tenían todavía una estructura de preparadores físicos en cantera muy desarrollada. Era un Ujú, trabajador que trabajaba gratis por amor al deporte y a su claro, trabajo, así que era un win-win para los dos. Y al principio empecé así, claro. estuve también de asistente ahí en el primer equipo y de repente, pues bueno, el preparador físico del primer equipo se marcha. Yo había estado trabajando de cerca ya con algunos jugadores en pretemporada y con el fisio de aquí, con Rogelio Diz, Ujú, y ellos son un poco. Víctor Faberani, que era el jugador que teníamos aquí en el primer equipo, y Rogelio, son los que hablan un poco bien ajá, de mi trabajo. Me dan la oportunidad de empezar con ellos en pretemporada hasta que encontrasen a otro preparador físico. Pero es cierto que ya se va alargando, todo el mundo está contento con el trabajo y ya claro. me van dejando hasta que cumples 10 temporadas y ni te das cuenta. Pasa una, En otra, otra, otra sí, y en un parece abrir y que fue ayer cerrar cuando de empezaste. ojos. Sí, Claro, sí, porque totalmente. hoy, desde el punto de vista de los preparadores físicos, siempre cuando uno ve Murcia, lo primero que piensa es Manu. Has creado una forma de trabajar y que se ve porque cada vez que ves jugar al Murcia o ves tu trabajo de gimnasio, ahora han estrenado un gimnasio nuevo hace poco tiempo, son cosas que llevan Sí. mucho tiempo crear esa identidad, crear una identidad, una forma de trabajo. Sí, yo creo que también, ¿no? El punto ese de estar tan cerca, al final yo también pude desarrollarme un poco como profesional viviendo la experiencia del club y al final entras dentro de la mentalidad, entrar en conexión con el club, todo lo que el club quiere desarrollar, tú también intentas ver cómo puedes llevarlo a nivel físico a desarrollarlo y Ujú, bueno, es un poco un todo ahí en conjunción, donde vamos de la claro. mano y es cierto que fue como algo que ha ido evolucionando de forma muy sencilla. Al final todos llevábamos aquí la misma idea, que era intentar mejorar con los recursos que teníamos, tanto a nivel de firmar jugadores, el director general, como apretar a los jugadores, los entrenadores que teníamos, yo también en mi apartado. Y es sencillo, porque también te dan, ¿no? Esa Ujú, libertad de poder hacerlo. Es cierto que igual en otro claro. club o con otro tipo de metodología no puede hacerlo, pero aquí todo les parecía bien, es decir, bueno, vamos a llevar al límite a los jugadores. Claro, excelente. Y en relación a esto me gustaría preguntarte, Manu, porque esta es una pregunta, en esta primera temporada del podcast queremos sostener ciertas preguntas, ciertos ítems para tener puntos de vista de diferentes profesionales que consideramos referentes. Entonces, hay ciertas preguntas que las sostenemos en los capítulos y algunas que vamos variando en relación al invitado.
Y algo que me gustaría preguntarte, como le pregunté al resto de los chicos, eh, es sobre el rol del preparador físico, pero te la voy a cambiar un poco, Manu, porque vos ya hace 10 años que estás en una misma institución. Me gustaría preguntarte, ¿el rol del Manu de 2016 ha cambiado en relación al rol del Manu de 2026? ¿Y cómo? Porque eso es lo que pregunté a los chicos en general, pero me gustaría preguntarte a vos porque hace tiempo que estás ahí. Sí, sí, cambia muchísimo. Yo mi primer año aquí intentaba pasar lo más desapercibido posible. Era intentar, hablando un poco en plata, salvar mi culo, ¿no? Durante Sí. toda la temporada. No cagarla, no Claro, fastidiarla. Y era un poco eso, y es verdad. Yo al final entraba con mucha ilusión, con muchas ganas, con un gran conocimiento. Yo pensaba que era un gran conocimiento de haber estudiado, leído cursos, etcétera. Y cuando llega y mm, vive la realidad de un equipo profesional, de repente en la cara un golpe, un gancho directo que te queda un poco ahí claro, en shock. Ahora cambia aquí la película, ahora tiene jugadores profesionales, no es todo tan sencillo como estructurar una temporada a nivel de cargas, a nivel de quiero trabajar esto, esto y esto. Luego te viene de la realidad de frente y mi primer año era no la fastidie, yo solo pensaba eso. No la fastidie, mantente claro. aquí, escucha mucho lo que te dice la gente que tiene más experiencia que tú. Entonces yo me apoyaba muchísimo. Entrenadores ayudante y en el fisioterapeuta eran las ¿Y personas las que más me apoyaban. alguna situación que te acuerdes de ese Manu de 25 26 años, que te hayan tirado alguna papa caliente que vos decís, ¿qué hacemos ahora? Muchas, muchas. Bueno, cuando empecé, yo también tenía una idea muy clara que era, por ejemplo, dar mucho el trabajo de los jugadores. Yo el primer año Ujú, tenía a Facu, tenía a Víctor Benítez, Faberani, Martín Aspocius, tenía a Pedro Llompar, jugadores top, que yo, vamos, eran referentes en el baloncesto para mí. Y yo intenté individualizar el trabajo. Yo a cada uno le daba su papel en el cual ponía lo claro, que tenían que hacer, los ejercicios correctivos, porque habíamos hecho la serie de T y valoración al principio. Pensaba que, bueno, que iba a ser muy sencillo, yo le daba el papel, le explicaba el trabajo y listo. Claro, luego venían los jugadores y me decían, ya, bueno, llevo jugando 20 años, tengo una serie de rutinas, tengo una serie de cosas y vamos a hacer cada uno una cosa y cómo va a controlar a 12 jugadores, cada uno haciendo un ejercicio. Al principio, muy bien, sobre el papel. claro. Ahora, luego te presenta allí jugadores que tienen 30 y pico años, ven a un chaval de 24 25 se quedan mirándote y bueno, ¿y cuándo viene el prepa de verdad? Y no, no, yo soy el prepa. Claro, ¿Cómo que tú eres el prepa? Iba con gafas, iba sin barba, un muchacho que entró allí con 12 papeles, le claro. dio a cada uno uno y me decía, ¿y el jefe cuándo viene el preparador físico? Y ahí ya de primera yo dije, ¿aquí qué hago? Y tenías que optar un poco, ¿no? De Claro, voy a ser alguien un poco más dictatorial, voy a ir aquí de preparador físico un poco más duro, aquí se impone lo que yo digo. Yo me miraba al sí. espejo y no me lo quería ni yo, decía, con 25 años, ¿a quién le voy a decir? Hazme caso, si no, ¿qué? Claro, era un punto ahí Claro, un poco. Y bueno, al final también intentaba convencer a los jugadores y decirles, escucharlos también a veces, de oye, yo creo que lo mejor es esto, porque no es lo mismo trabajar lo que tiene que trabajar Facu, que lo que tiene que trabajar un pivot que viene de haber jugado en la NBA, que viene con una serie de lesiones. Tenemos que individualizar un poco el trabajo. Y yo creo que ellos me lo fueron comprando poco a poco. También veían, ¿no? La ilusión de un chaval joven que se desvivía por estar aquí. Y si había que rebotear estaba claro, Manu, si había que tirar estaba Manu, si había que preparar el recovery estaba Manu, era para todo. Y al final yo creo que ese buen hacer, ¿no? El estar dispuesto aquí a dar tu máximo también te ayudaba mucho. Cuando cometía algún error, algún fallo, te lo decían claro. de una forma un poco más Sí, tranquila. Pero sí, me pasaba, por ejemplo, claro, con Faberani y él me ayudaba mucho. claro. Venía a veces y me decía, un calentamiento relájate un poco. Yo ahí también he escuchado los consejos, que yo tampoco quería Sí, con el entrenador ahí de hacer un calentamiento un poco suave y metía caña y me decía, bueno, tienes que meter algún juego, ¿eh? Llevamos ya 2 semanas metiendo aquí un calentamiento que parece esto el ejército, tenemos que meter algo un poco más divertido. Entonces, claro, yo también me iba ahí dejando guiar un poco. A día de hoy claro, ya sé un poco cómo funciona todo y no tiene nada que ver. Me pasa, ¿no? Que a veces pienso en esa primera temporada y digo, qué verde estaba, ¿no? Que cuando empieza en un equipo profesional, yo creo que ninguno estamos preparados para ello. Es bastante claro, complejo. El llegar ahí, no saber claro, cómo comunicarse con un entrenador. Yo entraba, el entrenador me decía A y yo A. No había ninguna réplica. Ahora claro, entro y bueno, el entrenador me dice A, yo le digo B. Y no, no, y empiezas ya a querer negociar. Ahora ya también tienes, ¿no? Un poco más Sí, pero al principio, el primer año, hay cosas que lo digo a día de hoy. Que había momentos en los que sí. decía, bueno, me van a echar esta semana. Perdíamos 3 partidos seguidos y decía,
se cargan al prepa, ya lo verás, seguro que sí. Y qué va, Claro, la verdad que eh, todos pasamos, ¿no? Por esos miedos, por esa inseguridad al principio. Creo que ahí al principio tenía más que nunca el síndrome del impostor, de decir, ¿qué hago yo aquí? Yo no estoy preparado para esto, claro. pero es cierto que también con el esfuerzo y con el tiempo vas desarrollando también la confianza un poco en el trabajo que tú vas haciendo y en el que tú crees. Claro. Y creo que para mí es muy importante, lo hablamos un poquito en los primeros episodios, el hecho de, por ahí vos eras joven y no tenías todavía esa experiencia de haber vivido esas circunstancias, temporadas anteriores, porque era tu primera temporada, pero cumplías otras cualidades. Tenías mucho conocimiento de tu área, eras muy energético, eras humilde, eras buena persona, estabas siempre, un poco lo hablamos con Mark en el episodio del estar siempre para el jugador. Y el jugador se da cuenta de eso también. Y el Sí, jugador pone todo en la sí, sí. balanza y dice, bueno, por ahí no tiene toda la experiencia del mundo, pero viene temprano, le pone toda la gana, estudia, es buen tipo, ayuda, es positivo en el banco. Y bueno, y a la larga es el jugador el que te abre la puerta y te empieza a dar a vos esa experiencia. Yo me acuerdo también que me pasó una vuelta jovencito trabajando con un equipo senior. Terminé una entrada en calor y viene y me toca el hombro y me dice, la entrada en calor buenísima, ¿eh? Pero ahora no entrenamos. Se acabó. Porque vos ahora te vas y a nosotros nos queda una hora y media con esto. ¿Me entendés? Era como que, mira mi momento, la entrada en calor, también jovencito, con toda en la cabeza, lo que hay que hacer, los contenidos, todo. Y hacía entradas en calores que era para ir preparado para ir a ducharse y Y irse a la yo, casa. por ejemplo, hay un par de cosas que me pasaron al principio. Cuando me pasaba que yo veía algo, era un poco el Green Kruger, de que aprende algo y quiere ponerlo en marcha. Y yo vi el Claro, PAP, empecé a estudiar un poco el tema de la activación y bueno, vamos a meterlo. Y uno de los partidos amistosos, yo ahí metí a los jugadores y a tope, y claro, habían dos o tres que me decían, tío, yo no estoy para jugar ahora. Claro, y yo enseguida empezaba, como que fui muerto, yo no ¿cómo que estoy ahora no? para ponerme ahí a jugar. Y yo decía, pero al revés, hemos activado el sistema nervioso central, ahora sí que estamos bien, ahora Claro, 7 años no he hecho esto nunca, ahora tú lo metes aquí, es un estímulo nuevo, esto lleva un entrenamiento, esto no es, lo pones y ¡pum! Una píldora mágica que te cambia de repente tu estilo de juego. Y me pasó al principio y también un poco con lo que tú dices de los jugadores, me pasaba mucho los 2 primeros años, yo le preguntaba siempre a los jugadores, bueno, claro, tenía jugadores que habían estado en grandes equipos y a Martín Pocio, por ejemplo, decía, bueno, ¿cuál es el mejor prepa que has tenido en tu carrera? Él había estado en Duke, el Real Madrid, en Zalgiris y yo le decía, bueno, ¿cuál es el mejor prepa que has tenido? Y el tío me decía alguno que ni conocía y yo le decía, pero ese no está en mis referentes, ese tío quién es. Y bueno, lo tuve, no sé, y ponía música cuando estábamos entrenando y ponía buena música. Decía, bueno, este no me vale, otro. Hablaba con Faberani y bueno, en Boston Celtics, en tal, ¿cuál fue el que yo esperaba que me dijesen el que me llevó a mi mejor punto de performance fue este? Faberani me decía, bueno, a mí el que más me gustaba era Pedro Cotolí de Valencia, porque me caía de puta madre, nos llevábamos muy bien, y él decía, ya, pero no me vale eso, me vale el que me diga. Al final me decía, todos lo mismo, hacéis todo el mismo calentamiento, hacéis toda la misma parte de fuerza, hay diferencias, pero al final lo que quiere es alguien que se interesa por ti, está contigo, te pregunta, si estás mal y tienes que quitar un entrenamiento, lo pelea por ti, toda esa parte en la que luego aprenden a ser un mejor prepa. Porque al principio no sé los demás, pero yo pensaba que tener el conocimiento te iba a dar todo. Y si tenías mucho conocimiento de algo, bueno, iba a ser el mejor prepa del mundo. Y luego ves que no, que hay una parte de interactuar, de cómo manejar, ¿no? A los jugadores, cómo manejarte en el staff, que también es muy importante. Esa parte social que no se ve tanto o no se estudia tanto en la carrera o en el máster, y para mí era fundamental porque sin sí. quererlo la desarrollaba con los jugadores. 100%, y eso es algo que te da la experiencia, el estar ahí, aprender, convivir con ellos, ayudarlos, equivocarte. Hablaba mucho también Jairo de ese punto de comentar nuestros errores, pero que vean que queremos hacerlo mejor para ellos. Y trabajando con el coaching staff, Manu, tu rol con el tiempo, ¿vos sentís que ha cambiado un poco más en el manejo de las cargas, en la comunicación, en conectar todas las áreas, en planificar los recoveries? ¿Cómo ves nuestra función como profes en los últimos 10 años en relación al trabajo con los entrenadores? Nada, cambió mucho. Por lo menos a mí me cambió mucho. Los primeros años, como te digo, era algo.
que era simplemente estar formando parte, pero no tenía una voz tan protagonista. Poco a poco ya iba entrando, ¿no? Ya al principio era todo como muy táctico, la parte física no tenía tanta importancia y luego fue cambiando esa parte física, era la que iba teniendo cada vez más importancia. Luego Ujú. el jugar competiciones europeas, tenías más partidos, menos días para entrenar, tenías que tener la recuperación más controlada. Y al final se iba escuchando un poco más la opinión del preparador físico. Bueno, ¿qué hacemos desde el punto de vista físico para mejorar aquí? Tenemos partido y a los 2 días volvemos a tener otro partido importante. Tenemos jugadores, ¿no?, que están teniendo mucha carga de minutos, otros que menos. ¿Cómo hacemos para que estén los dos a un mismo nivel físico? Uno por no tener mucho desgaste y otro por no quedarse atrás al no tener ese nivel tan competitivo. Y ahí poco a poco se fue creciendo, ¿no?, la importancia y el rol dentro del staff. Y Mm. creo que vino un poco por el desarrollo del baloncesto. No sé en tu caso, pero para mí en los últimos 10 años el baloncesto, el aspecto físico, me acuerdo, los primeros años teníamos multas incluso por si un jugador venía con sobrepeso o se cuidaba poco, teníamos que estar muy encima. Y ahora, al revés, los jugadores ya entendieron, ¿no?, que el aspecto físico es determinante, se cuidan mucho, te preguntan incluso oye, ¿qué tengo que hacer para mejorar aquí? ¿Qué tengo que hacer para estar en un mejor estado de forma? Y para mí ese cambio que se produjo en estos años en el baloncesto nos ayudó a tener una participación o una importancia mayor dentro del staff. Sí, sí, coincido y creo que es algo que ha evolucionado con la aplicación de las ciencias del deporte en el baloncesto específicamente y también con el desarrollo de los sistemas de comunicación. Ya los jugadores tienen acceso a muchísima información, entonces toda esa información que ellos acumulan, que procesan, quieren empezar a aplicarla. Antes ellos no tenían ese acceso al conocimiento como por ahí tienen hoy, mismo desde la inteligencia artificial o de las redes sociales. Después ellos tienen que ordenar, tienen que entender qué es lo que les va a servir y cómo les va a servir, pero tienen el acceso, entonces tienen curiosidad, tienen la curiosidad de saber, che, quiero hacer esto, quiero mejorar esto, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que en ese sentido, el ejemplo de las postemporadas es uno de los ejemplos más claros. En los últimos 10 años, cómo se preocupan los jugadores para hacer sus rutinas, sus ejercicios durante el off-season, mejorar sus puntos débiles, Sí, si han tenido sí, alguna sí. lesión la temporada anterior. No es que dicen, terminé la temporada, sobreviví esta temporada, voy a descansar hasta 2 meses o un mes y medio hasta que empiezo de nuevo. Después de 2 semanas, 10 días, ya están trabajando en la lesión que han tenido para ponerse en forma. Y mismo cuando, capaz que seguramente te pasa a vos también, hoy por hoy los jugadores, los entrenadores fichan a un jugador o inclusive antes de ficharlo te piden tener una entrevista con él o después de ficharlo automáticamente tenés una videollamada, una comunicación para hacerle el off-season y empezar a trabajar con él. Más allá de que va a llegar al club Sí, en un sí. mes y medio o en 2 meses, ya están trabajando con vos. Antes de ficharlo, alguna opinión de, oye, intenta ver este jugador, te pasan algunos clips a nivel cómo lo ves, puedes preguntar a preparadores físicos que hayan tenido al jugador, qué tal su filosofía de trabajo, si alguien que trabaja bien, mal, que se cuida, no sé, ha tenido lesiones, no ha tenido lesiones, qué tal trabajando con él, Mm, no solo en el baloncesto, sino en la parte, digamos, física en nuestro ámbito, y algo que yo al principio no imaginaba. Al principio fichábamos jugadores, venían sí, aquí y luego ya empezaba a trabajar con ellos. Pero ahora ya, desde que sale, yo ya desde que te mandan el mensaje de, oye, hemos firmado a este jugador, ya le escribes directamente. Hola, soy Manuel, preparador exacto. físico. Vamos a empezar a trabajar juntos, cuéntame un poco y ya empieza ya ahí el funcionamiento de cara a trabajar la temporada que viene con el jugador. Y igual lo hace en junio, que julio, que todavía queda mucho. Pero bueno, ya empieza ahí a estar con el jugador. 100%. Y me pasó una vez que fichamos un jugador a mitad de temporada, ya la temporada había empezado y llega, viste cómo pasa todo súper rápido. Me dice, no, ya vi que te seguís con, lo conocés al Pepa que tuve en mi último equipo, ya sé que seguramente hablaste con él, ¿necesitas que te diga algo más? O empezamos, como diciendo, ya saben de cómo el sistema, ¿me entendés? Antes que yo le diga algo, él me dijo a mí, ya veo que lo conoces, veo que son amigos. ¿Hay algo más que yo te pueda aportar? O ya tenés todo el diagnóstico. Me pasa, Me pasa al contrario cuando vienen aquí cada vez más, de que han preguntado a su prepa de allí, me voy a Murcia, ¿qué tal allí el prepa? Y me pasa que ya algunos me hacen el scouting a mí, cuando vienen aquí, algunos ya Ya vienen está con el este escauteado. de, bueno, sé que voy a trabajar, sé que te gusta trabajar la fuerza, sé que... Y hay veces que digo,
Tiene que ser al contrario, ¿sabes? No te tienes que preocupar tú de mí, yo me tengo que Sí, preocupar de ti. claro. Lo ve la mujer haciendo cargadas de potencia en el verano. Y le dijo, ¿qué haces? Y, no, porque lo tengo a mano esta temporada, lo tengo a mano y Sí, tengo que sí, estar sí. listo. Hay alguno que me viene con Bien. un poco de miedo al principio, luego, pero hay alguno que me viene, no, ya he preguntado por ti y me han dicho qué tal, bueno, ya me han dicho que no, alguien duro, alguien un poco. Bueno, eso es lo bueno, mano, de crear una identidad. Es algo, y se ve en los equipos, y es la verdad. Muy buen trabajo. Manu, y te quería preguntar, que esta es otra pregunta que le hacemos a todos los invitados, desde el punto de vista nuestro, más de la preparación física, te podés explayar como vos quieras, dar una vuelta de rosca a la pregunta también. Para vos, el baloncesto es un deporte de... y esta pregunta me gusta porque cuando me acuerdo años atrás, hicimos un trabajito con microtecnología y hablando con Lucas Vilar sobre este trabajo nos comentaba, yo soy muy simple, para mí el baloncesto es un deporte de cambio de direcciones, de salto, desaceleración, aceleraciones. Y son las cosas que miro y para mí el baloncesto es un deporte de esto, de la parte mecánica. Y ahí me quedó eso que él dijo muy claro y me gustaría preguntarte a vos. La verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que dices, que comentaba Lucas. Pero creo que también la parte mecánica, el cómo se desarrollan todos esos procesos. Porque es cierto que para mí, esto en un deporte muy eh, completo. Está bien de que tenemos que hacer cambios de dirección, pero cómo lo hacemos, tenemos que hacer saltos, pero cómo Ujú, lo hacemos. Y toda esa parte también de calidad del movimiento, antes era simplemente, ¿no? De movimiento en sí, pero ahora la calidad del movimiento también cobra mucha importancia porque cada vez vemos más, ¿no? Que un base en una defensa de cambio se queda con un grande, el grande tiene que defender al pequeño y se le exige que sea capaz, ¿no? De a través de los desplazamientos conseguir defender a alguien que en teoría es mucho más rápido que él. Y vemos mm, que igual, luego un grande queremos que sea capaz de botar, jugar uno contra uno, incluso de cara al defensor. Y creo que se ha convertido en un deporte muy complejo, donde para mí la parte de coordinación se ha vuelto esencial. Esa coordinación del movimiento, yo es uno de los puntos en los que más me enfoco, el saber, enseñar o ayudar al jugador a que sepa moverse y sepa moverse de una manera lo más correcta o eficiente posible. mm. Y eso es algo que por ahí, que de ahí viene la siguiente pregunta, Manu. ¿Crees que el nivel de coordinación del jugador de baloncesto con los biotipos de estos atletas es algo que hace distinto al baloncesto de otros deportes? Especialmente deportes que Sí, tienen deportes de campo. sí, bueno, al final lo más parecido que podemos tener es el balonmano, pero no es tan técnico a la hora de manejar el balón, de tener De driblar, el ¿verdad? extremo o el lateral están en una posición y se quedan fijos, no tienes tanto cambio o tanto movimiento por el campo. Aquí el baloncesto cambió muchísimo y cambió en los últimos años, también un poco, ¿no? Vamos siguiendo la estela de la NBA. Si juegan Mm, el small ball, aquí también, y son todos pequeños, ahora jugadores que el biotipo son jugadores altos, grandes, que son capaces de hacer de todo, de uno, de dos, de tres, de cuatro, igual que estaba allí Kevin Durant, que por eso dominaba tanto la liga. Ahora queremos tener aquí el mismo biotipo de jugador. Jugadores muy altos que sean capaces de desplazarse, de moverse, de defender, de atacar, que generen tiro, porque al final también si un jugador es muy bueno, pero no tiene amenaza de tiro, tampoco nos vale. Entonces se ha convertido en un deporte muy completo. Tiene que ser tanto físicamente como técnicamente, el jugador tiene que tener una habilidad muy grande. Si tiene jugadores que son muy físicos, pero técnicamente no llegan a dar el nivel, eso nos pasa mucho en cantera. Al final te vas viendo que se quedan en el proceso de cuando llegan al primer equipo, los dejan tirar y ahí están muertos. Ahí sabes que la parte técnico-táctica, el entrenador va a ser, no me vale, necesitamos otro. mm. Sí, y los intervalos de trabajo, la combinación, esto es algo que a mí me gusta conversarlo con los entrenadores, cómo entendiendo los intervalos de trabajo de altísima intensidad, con pausas activas que pasan dentro de los dribles o dentro del 5x5 y pausas pasivas que pasan cuando la pelota está fuera, que descansan, o cuando o el entrenador finaliza un drible, un descanso pasivo. Pero cuando la pelota está al lado débil, muchas veces es un tipo de descanso activo, quien está desde el lado contrario al balón, la demanda baja. Y eso es lo que muchas veces yo le digo a los entrenadores, cómo construir los entrenamientos entendiendo las variables
que hace que los intervalos sean mayores, menores, mayor intensidad, mayor densidad, porque el baloncesto te da un abanico tan grande de tantas opciones que es increíble. Es muy interesante para analizar, ¿no? Sí, incluso, ¿no? También un poco a raíz de los últimos años, que un poco el tema, por ejemplo, de rotaciones durante la competición. No sé si ya en Bonn empezaron a desarrollar un poco con el equipo donde estaba Adrián, de Ujú. preparador físico allí, que luego también estaba en París, donde las rotaciones son muy cortas, una intensidad muy alta se le pide a los jugadores, tienen que haber muchas Sí, rotaciones, ya no es como antes, donde jugaban 7, 8 jugadores y el resto no jugaba, ahora tienen que jugar casi los 12, unos minutos controlados. Vemos como luego, ¿no? Lo ha hecho Valencia, lo ha hecho Unicaja, lo han hecho muchos equipos, nosotros también intentamos hacerlo, ¿no? Que las rotaciones no sean muy altas, que sean cortas, que sea una exigencia máxima en ese tiempo en el que se está en pista. Y eso, por ejemplo, para mí ha cambiado también la forma de entrenar, el cómo tenemos nosotros que explicar a los entrenadores de cómo se tiene que entrenar. Ya no nos valen esos bloques largos donde no llegamos a alcanzar esa intensidad, pero sí que tenemos mucho volumen. No, tenemos que conseguir esa intensidad también en los entrenamientos, que es la misma que luego demandamos en los partidos a los jugadores. exactamente. Metiéndome ahora que me comentaste un poco sobre tu entrenamiento, para poder en los entrenamientos mantener esa intensidad que es donde aparecen cosas reales del partido, errores que van a aparecer en el partido, situaciones que van a aparecer en el partido, ¿cuánto tiene que durar para vos un bloque de trabajo en el entrenamiento? ¿Entre descanso No- y descanso o tiro libre o ir a tomar agua o... Nosotros sí que tenemos un poco visto a través de bueno, las mediciones que tenemos con el sistema de tracking, vemos los drills. Creo que también había un estudio de Carlos Sosa con Ujú, Xavi Selin, que era algo parecido, de ver el drill, qué tipo de carga suponía, de carga mecánica suponía en el equipo, en los jugadores. Entonces nosotros en pretemporada intentamos ver eso un poco, es decir, bueno, si hacemos un 5 contra 5 sin parar, vemos que la parte de intensidad se sostiene hasta 3 minutos, después de 3 minutos ya empieza a bajar, se mantiene esa claro, intensidad. Entonces intentamos que cada drill tengamos un poquito esos niveles aproximados, que no es, oye, 3 minutos clavados, pero sí que esté entre 2, 4 minutos en el 5 contra 5, en el 3 contra 3, que esté un poquito menos, porque al final tiene más participación, se producen más aceleraciones de aceleraciones, más participación y menos descanso activo, como tú decías, en la parte donde no tiene tanta participación del jugador. Entonces ahí sí que le damos una idea un poco al entrenador, el darle en los drills principales que vamos a tener, igual en el 5 por 0, me da igual lo que haga, pero cuando ujú, vamos a hacer el 5 contra 5, el 3 contra 3 o el 4 contra 4, que tenemos algunos drills que son muy específicos del entrenador, sí darle un sí. poco esa dosis, que es donde sacamos más rendimiento al drill. Porque a partir de 6 minutos vemos que ha caído la intensidad. ¿Para qué vamos a seguir haciendo un drill si no mantenemos la intensidad que queremos? Coincido completamente, Manu. Hoy en día, y todo, en mi opinión, algo que no tenemos que dejar de entrenar, que es súper importante, es el nivel de enfoque, el nivel de concentración. El Sí, cerebro es todo, porque en definitiva la intensidad es una intención. La intensidad es una intención. sí, sí, sí. Y para poder manifestar esa intención, el jugador tiene que estar enfocado, concentrado, tomar buenas decisiones en poco tiempo. eh, Ser físico, pero empezar a pelear la posición antes, eso es estar concentrado. No, uy, está medio segundo tarde, aunque después querés, ya es tarde. Entonces, todas cosas que van a pasar en un partido, realizarlas a la máxima intensidad. Y para mí también hacer partícipe a los jugadores de ello, el explicarles por qué entrenamos así, por qué queremos eso de ellos, el que Mm, ellos también entiendan, ¿no? El proceso que estamos haciendo. Hay veces que simplemente pones el drill, los pones ahí y bueno, te va llevando la bronca del entrenador, ¿no? Porque no estás preparado, como tú bien dices, justo antes, no cierra el rebote medio segundo antes, ¿no? Porque no ha ido a cortar el pase medio segundo antes, ¿no? ujú, Bueno, explicárselo. Esto es lo que queremos. Van a ser drill claro, cortos, vamos a hacerlo por esto, por esto y por esto. Que la activación sea máxima, que lleguemos a tener ese nivel tanto de concentración mental como de actividad física, a luego estar preparados para el partido a hacerlo. No te voy a dejar 10 minutos seguidos en pista, pero el tiempo que esté necesito que me dé el 100%. Y para ello tenemos que entrenarlo, tenemos que desarrollarlo aquí y ser capaces, ¿no? De reproducir eso de una forma más controlada para luego llevarlo al partido. claro, claro. Y me encantaría preguntarte, Manu, porque eh,
con el tiempo vos te has convertido dentro del mundo de los prepa de baloncesto en un referente en el trabajo de la fuerza. Eh, ¿Cómo es tu sistema de trabajo? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces día a día? Pero especialmente cómo organizás tu trabajo en la fuerza. ¿Cómo son tus procesos a lo largo de una temporada de entrenamiento de la fuerza con tus jugadores? Bueno, gracias por lo de referente. Yo todavía Más tengo que ahí merecido, algunos hermano. referentes más importantes. Pero bueno, un poco la idea que queremos desarrollar eh, la plasmamos. Que vamos a tener, si va a ser solamente una competición por semana, si vamos a tener competición europea, cuál es un poco el objetivo, dónde queremos llegar o tener un poco al equipo en su pico de forma física. Hay veces que queremos, ¿no? Que hablamos con el entrenador deportivo, de qué es lo que buscamos. Este año, por ejemplo, queríamos empezar muy bien. Entonces queríamos que la pretemporada Ujú, fuese dura y exigente. El inicio de liga era muy importante para nosotros. También teníamos esa fase clasificatoria para la Champions, que al final no pudimos sacarla. Pero bueno, era un poco llegar ahí en ese pico de forma. También tenemos que ser conscientes, ¿no? De dónde vamos a tener los altibajos durante la temporada. Intentar que se note lo ujú. menos posible, intentar que sea lo más estable. ¿Por qué? Porque ya compites todos los partidos. Igual que vosotros, supongo que ya no dais por perdido un partido contra el Bayern o contra Alba, hay que ganarlo. Es igual la sorpresa que ese partido que perdiste contra un equipo de abajo, gana al Bayern y bueno, Exacto. matorio que perdiste o que había, la que había fastidiado, pues ahora esta la Sí. salvamos. Y viene un poco de pretemporada. Después de hablar todo eso, planifica un poco cuáles son, eh, digamos, la línea que va a seguir. Pero luego cuando llegan los jugadores, ya es el primer punto de inflexión. Yo, como yo digo, tengo una línea marcada y luego me van saliendo, va la línea recta, llega Sí. pretemporada, te vienen los jugadores, analizas cómo te viene cada uno y ahí ya te viene la primera curva. Este mejor de lo que esperaba, este peor, aquí tengo que modificar, este ya tengo que hacer un trabajo compensatorio con él porque no ha llegado como yo esperaba. Me había dicho que llevaba entrenando y que estaba siguiendo los planes de trabajo, pero se ve que algún día se lo ha saltado. Puede ser. Entonces ahí ya viene la primera. Mm. Van surgiendo momentos, ¿no? De cuando ya empezamos a la parte competitiva, jugadores que tienen menos minutos, ahí tienes que ver cómo compensa esa parte competitiva con ellos, o jugadores que están teniendo un exceso de minutos. Si hay algún jugador que viene de alguna lesión o arrastra algunas molestias, cómo vamos cambiando ese trabajo de fuerza con ellos para no perder esa línea de trabajo, pero sí que incidir un poco más en la parte que queremos mejorar o que tenemos un problema, ¿no? Que ha tenido alguna pequeña lesión o lesiones propias. Este año, por ejemplo, tuvimos un ligamento cruzado, ya está, ya sabemos que ese jugador ha salido de esta línea, ahora tiene una línea paralela y tenemos que empezar a desarrollar ahí algo diferente con él. Y cuando llegamos aquí, yo cuando llego por la mañana, tengo a Adrián y Hermes, que son dos preparadores físicos de cantera, me echan una mano aquí Mm. cuando ellos pueden. Y cuando viene, lo primero que tenemos es una reunión. Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Siempre solemos tener todos los días jugadores, o bien porque tenemos alguna microdosis de trabajo con ellos, o bien porque tenemos alguna sesión de fuerza con ellos, que tenemos la recuperación, pero siempre, uno de esos tres siempre hay. O vienen jugadores porque tienen la Claro. microdosis, o porque tenemos la sesión de fuerza, o porque tenemos en sí el día de recuperación, que tenemos que hacer trabajo también con aquellos jugadores compensatorios que no han jugado o que no han tenido tantos minutos. Después reunión con el staff, donde nos reunimos también con fisioterapeutas por ver si hay algún tipo de problema de última hora que tengamos, o un jugador, una enfermedad, o ha tenido su hijo algo y no ha podido dormir la noche anterior. Antes sí solía Claro. pasar el Entonces, wellness y el RPE. tienen ese momento para poder reunirse vos como strength coach, strength conditioning coach, fisio y los entrenadores. Tienes esa reunioncita antes de los Sí, al entrenamientos. final, aquí tenemos, ¿no? La oficina nuestra de entrenadores asistentes y mía la tenemos aquí, la sala de fisio está justo al lado, entonces es simplemente, te pasa por allí, bueno, ¿todo bien? Sí, bueno, listo, no hay reunión, ok, Claro. seguimos. Y ya es ir a hablar con los entrenadores, ya habíamos planificamos la semana más o menos los viernes solemos planificar la siguiente semana como queremos que sea, y si hay algo que cambiar, lo vamos cambiando durante el día. Voy yo allí, yo soy un poco el nexo de conexión ahí entre ellos. Este jugador sí, este no, este va a hacer más, este va a hacer menos. Planificamos, pero vamos planificando al día. Antes planificábamos con mucha antelación, ya nos pasa, planificamos la semana entera y de repente pasa algo, lo que sea,
un partido muy malo, bueno, ya sabes que va a cambiar la semana el entrenador, por mucho que no queramos. O igual, Claro, me pasa a mí solo, no lo sé. Hay un partido que ha jugado muy mal y sabes que te va a cambiar la planificación de semana. Ya intenta prever un poco cómo van a ser esos cambios, sabes que van a ser entrenamientos más duros. Si has ganado y ha sido un buen partido, sabes que el entrenador va a bajar un poco y no va a estar apretando tanto porque vamos en una buena dinámica, pero al final va todo diario. Yo era algo que al principio me costaba cuando se rompía esa planificación, pero van saliendo cosas. De repente un jugador, oye, anoche me encontré mal y pasa una mala noche, bueno, listo. Ya sabes que ese jugador ahora te va a cambiar los próximos 3 4 días hasta que vuelva a estar bien. Planificación de trabajo que tienes que hacer con él. Un claro, jugador que ha tenido alguna pequeña molestia también va a cambiar eso. Pero lo que sí que intentamos es que los jugadores vengan y que estén aquí de forma continua, crear una rutina en ello, que sea de voy al gimnasio, veo al fisio si tengo que verlo, si no empiezo mi parte específica, donde tengo mi estiramiento, mi movilidad, mi activación, mi ejercicio compensatorio, mi ejercicio de activación y listo. Y ya me salgo a la pista, hago mi rutina de pista, etcétera. Eso sí que intentamos mantenerlo un poco durante el inicio de temporada. Este año también surgió un poco ahí que yo quería hacer en algunos momentos de la temporada el entrenamiento de fuerza justo después de los partidos, porque teníamos mucho volumen de partidos, viajes, etcétera. Entonces, ¿y igual jugábamos el cómo fue esa domingo. experiencia? Porque vi que lo hicieron en varios momentos de la temporada. Vi sesiones de No, ustedes después de increíble, los partidos. todos los partidos, Matías. Y ahora para mí me supone un problema a veces porque yo no quería hacerlo todos los partidos. Yo quería hacerlo cuando Ujú, tuviésemos una semana de doble competición. ¿Qué pasa? Que los jugadores ya claro. lo han tomado como algo suyo, el momento, y bueno, terminamos el partido, van todos al gimnasio. Los 12 jugadores van los 12. ¿Tienen el gimnasio en el mismo lugar donde juegan? ¿Me Sí, explico? En sí, la sí. Bueno, arena donde entrenamos juegan, el todo. gimnasio está Nosotros la integrado. instalación es instalación única. Entrenamos, jugamos, gimnasio, todo está aquí. Ujú, buenísimo. ¿Y cómo fue esa Sí, experiencia? Así que ahora están todos embalados. A mí me pasó, en Polonia creamos la dinámica y siempre después de cada partido teníamos mínimo 7, 8 jugadores haciendo pesas después de los partidos. Ganamos, perdiéramos lo que venía. sí, Siempre. Cuando nosotros aquí igual. Aquí, jugábamos afuera, íbamos en el colectivo y ya me decían, ¿sabés si vamos a tener gimnasio? ¿Hablaste para ver si tenemos Aquí gimnasio por el pasa un poco lo partido? mismo. Aquí nos pasa Sí, igual y cuando no conseguimos tener algún gimnasio en alguna pista, el problema. Ya los jugadores te claro, exigen, te dicen, ¿cómo no vamos a tener el gimnasio? Si solemos hacerlo, vamos a hacer aunque sea algo en pista, con el material que traes tú en la maleta. Y hay veces que dices tú, tío, macho, ¿en qué momento? ¿No? Pero bendito problema. La verdad que me gusta y es claro, una dinámica que también junta mucho, porque al principio costaba, sí que es verdad que habían 2 3 jugadores que se engancharon muy rápido a esto, que venían de estar ¿no? con pasado en NBA y allí se suele hacer mucho y era algo que les gustaba hacer. Y al día siguiente, jugadores que han jugado hacen ese trabajo de fuerza, no tienen que venir, tienen solo el día -1 previo al partido, hacen 4 cosas y luego el partido se siente mucho mejor y ven que no va bajando claro. ese nivel de fuerza o de rendimiento durante la temporada. Y al final ellos se lo notan. Y poco a poco fuimos implementando y los 12 jueguen, no jueguen, todos van. Claro, Perdemos, ponen su están ahí cabreados, música, pero haciendo. Sí, claro. ganamos la música, todos contentos y vamos. Sí, 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 genial. A mí me pasó cuando empecé a trabajar en Oldenburg que jugamos en una arena, en un estadio, que no es el mismo lugar donde entrenamos. Queda 1 minuto en auto, pero lo mismo, es un edificio completamente distinto. Y a mí me gusta porque venía de trabajarlo en mis últimos clubes, de hacer sesiones de fuerza después de los partidos. Y a mí me gusta proponerlo, por lo menos proponerlo. Intentar convencer, Sí, pero que la propuesta esté arriba de la mesa, ¿viste? Che, el que lo necesite, yo voy a estar, ponemos las colchonetas, tenemos las pesas, las mancuernas, todo. Y la temporada, la primera temporada me costó un poco más porque siempre cuando llegas a un club es un proceso de adaptación, mismo nuestro. Pero esta segunda temporada ya mucho más afianzado. Dije, esto no lo voy a negociar, voy a proponerlo. Y con Julia, que Julia es mi novia, pero trabajamos juntos en el club, ella también es preparadora física. Ponemos todo, ponemos la mancuerna, la kettlebell, las colchonetas, las bandas y siempre después de los partidos 6 jugadores mínimo. Entonces dar ese espacio, ¿no? Porque mismo lo que vos decías es al jugador que está haciendo las pesas hoy ya lo liberás, ya está adelantando cuestiones. El jugador que por ahí no jugó tantos minutos se da cuenta que le das importancia, le das el tiempo,
disfrutás haciéndolo con él esos 15 a 20 minutos y se va mejor a la casa, se va con ese sentimiento de atención, de afecto. Beneficia mucho, como tú dices, a los que juegan mucho y a los que no. A los que juegan mucho porque al día siguiente puedes dar el día libre total. No tenemos que meter este estímulo mañana porque ya lo hemos metido. Si hay Mm, una recuperación y tienes que venir a ver al fisioterapeuta o algo, si no, en casa, disfrútate un día sin tener que venir al pabellón. Y los otros claro, jugadores, no he jugado, estoy cabreado, estoy mal, bueno, pero voy a hacer un trabajo que me sirve un poco para, digamos, tener, ¿no? Esa parte de hecho un trabajo físico que me puede suponer un estrés, no como el del partido, pero sí un estrés que me puede claro. ayudar a mantenerme en forma. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Manu. La verdad que es súper interesante eh, lo que hacen después de los partidos. Y bueno, se ven los resultados. Hoy están tercero en la ACB, compitiendo contra todos los equipos, así que se ve muy bien. Te quería preguntar, Manu, en relación a estas planificaciones de fuerza, ¿vos creás un programa de trabajo más o menos que lo intentás mantener a lo largo de la temporada? ¿O lo empezás a ajustar a medida que la temporada corre, competencia europea, acumulás muchos juegos? ¿Cómo manejás las cargas de las sesiones de fuerza a lo largo de tu temporada? Antes sí que lo intentaba planificar durante toda la temporada con los jugadores, pero bueno, me duró poco esa idea. Y lo que sí que hago es mantener el bloque. Tenemos tres tipos de trabajo de fuerza. Uno que es el específico del jugador, con las necesidades que creemos que puede tener y un poco la rutina diaria que tiene que hacer. Otro que es un entrenamiento de nivel A, que es el que más exigencia tiene a nivel Ujú, neuromuscular. Un entrenamiento, lo decimos, o el plan A o el de rendimiento. Tenemos dos variantes, el entrenamiento B o el C, donde un trabajo un poco más simple, intentamos hacer pues, trabajo más de isometría, trabajo más enfocado en algunos aspectos que van a suponer un menor estrés muscular. Vamos metiendo, vamos un poco viendo cómo es la planificación de la semana, los vamos metiendo a los jugadores y eso lo mantenemos durante 4 semanas, porque al principio cambiaba cada semana. Y era cambiar, mm, cambiar, cambiar, y llegaba un punto en el que decía, bueno, tampoco estamos creando adaptaciones en los jugadores. Si estoy haciendo una sentadilla, la semana que viene ya la cambio, en vez de sentadilla le he metido un hip thrust, la siguiente le estoy metiendo una zancada, la siguiente le estoy metiendo, bueno, hay mucha variabilidad, pero no estoy metiendo ningún tipo de ejercicio. Entonces lo mantengo durante 4 semanas y luego cambio. En esas 4 semanas van a salir cosas, seguro o que el jugador vaya mm. bien, oye, me encuentro cómodo con esto vamos a cambiarlo, esto sí, esto no, el jugador ha tenido algún tipo de problema, ha tenido más carga de minutos, está entrenando más o está entrenando menos, y ahí me voy adaptando y voy cambiando de cara al siguiente ciclo de 4 semanas. Y ves que en la última parte de la temporada, porque me mencionaste un poco sobre el microdosing, de la microdosis de entrenamiento que algunos jugadores hacen cuando llegan al club. Cada vez lo utilizás un poco con más frecuencia la microdosis a medida que llega a la final de la temporada, está cerca de los playoffs. Sí, lo que sí hago es bajar un poco el nivel de carga. Ese plan A que solíamos hacer tanto de rendimiento o que intentábamos meter siempre que podíamos, vamos bajando. Ya llega un punto en el que el jugador se nota, ¿no? A nivel carga física, mental, te vas viendo que el jugador le va costando y ahí sí que intentan meter algo que no suponga tanto estrés o que pueda suponer más estrés acumulado en el vaso, ¿no? Ya vamos llenando el vaso, momento de la temporada, pues, por ejemplo, ¿no? Que te quedas eliminado de una competición que también supone, ¿no? Pues, más estrés para el jugador, es algo jodido para ellos. Y ahora de repente llegar y, bueno, volver a meter el trabajo que suponga mucha fatiga, intento bajar un poco ese nivel. Sí que se mantiene la microdosis igual, no mantener eso, que los jugadores vengan siempre, pero sí voy cambiando el estímulo que les doy yo. Ahora, por ejemplo, Ujú. no metemos tanto trabajo en los jugadores que tienen más minutos, de mucha carga alta o de meter trabajo de movimiento olímpico, etcétera. Intentamos bajar un poco y seguimos manteniendo en jugadores que quizás tienen menos minutos, tienen menos carga. Le seguimos metiendo ese tipo de trabajo, pero hay otros que ya paramos un poco y vamos bajando un poco ahí esa intensidad de trabajo en el gimnasio. Bueno, muchas gracias, Manu. Sí, algo que a mí me da mucho resultado también es intentar que mantengan el kilaje que vienen manejando en cada uno de los ejercicios, pero bajarle la cantidad total de repeticiones, que mantengan la velocidad de ejecución y si antes, por ejemplo, en el bench press estábamos trabajando con 6 repeticiones, las primeras series terminamos entre 3 y 4, ahora desde el comienzo 3 series entre 3 y 4 y no subo. Es como vos decías, ¿no? Encontrar ese balance para mantener la calidad, que lo puedan seguir haciendo todos los días, todas las semanas.
y encontrar el balance con cada uno, ¿no? Che, Manu, me encantaría preguntarte, volviendo un poco al tema de tu experiencia, porque hace muchos años que estás en un club, en el alto rendimiento, en el mismo club, eh, y esto es algo que también le preguntamos a otros colegas en episodios anteriores. ¿Cuáles son para vos dos o tres cosas que son fundamentales en tu relación con los entrenadores y el coaching staff, el resto del coaching staff? Y dos o tres cosas que son fundamentales en tu relación con los jugadores. En el staff, yo creo que lo primero, la comunicación. Decir todo, y creo que algo que también aquí Sito, el entrenador, nos ayudó un poco a ello, el decir las cosas y bueno, decirle, si quieres decir algo, dilo, no te las quedes luego ahí y a posteriori las sacas. Yo, ya, dilo, cuando tengas que decirlo, dilo. Y si Ujú. quieres dar tu opinión, dila. Luego ya, que se tenga en cuenta o no, o que se haga lo que tú dices, pero por lo menos decirlo y tener ese nivel de comunicación, de poder hablar libremente, ¿no? Y expresar tu opinión. Incluso, ¿no? Si a veces va un poco en contra de lo que pueda pensar el entrenador, pero si yo pienso que un jugador, pues por ejemplo, tiene que entrenar menos por esto, por esto, por esto, por nivel físico, decirlo. Luego están ya la parte del entrenador. Eso por un lado. Y luego por Mm, otro, el saber bien cómo decir las cosas o cómo introducir, ¿no? Los cambios que quieres tú en el entrenador. claro. Me pasaba a veces, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los Esperar el GPS. momento justo, esperar nuestro momento para poder hablar. Sí, yo había veces que quería, lo veía tan claro, aquí los resultados que tenemos de Catapult son estos y por qué el entrenador no, bueno, igual es un proceso también de aprendizaje para el decirle poco a poco por qué utilizamos esto, qué beneficios tiene. Igual luego, por ejemplo, Mm, en este tipo de cosas, de saber la carga que supone su ejercicio, sus drills, para el equipo, era una forma de acercarlo. Al principio yo iba allí con las estadísticas de los jugadores, del entrenamiento y tal, y me decía, bueno, aquí me dices tú un montón de cosas, pero llevo entrenando de una forma durante mucho tiempo. Ahora que quieres que cambie yo todo, igual, ¿no? Esa adaptabilidad, el poder acomodar y los dos ceder un poco, creo que también, ¿no? Es una parte fundamental en nuestro trabajo, el no querer imponer tu idea 100%, sino tener un poco esa capacidad de negociar o saber cuándo negociar algunas cosas con el staff. Y la tercera, te diría que la parte de intentar ser como muy positivo, ¿no? En situaciones. Hay momentos en los que, no sé, yo por lo menos, en mi experiencia personal, ve todo mal o ves que hay un mal momento en el equipo o lo que sea, y ser esa parte, ¿no? Activa, de traer buena energía, de tener siempre predisposición, ser siempre, digamos, esa luz, ¿no? Que te empuja ahí un poco, crear buen ambiente, sí. traer energía cuando te ves que la cosa está un poco ahí baja. Igual al contrario, hay veces que yo también estoy por lo que sea. Yo cuando fui padre venía menos energía, no dormía con mi hijo, llegaba aquí y decía, madre mía, y también agradecía, ¿no? Que viniese el entrenador y te trajese un poco de buena vibra o algún compañero que te empujase un poco ahí, ¿no? El intentar eso, arrimar el hombro cuando ves que la situación no va a lo mejor posible. Sí, creo que va un poco también muchas veces con nuestra personalidad, de querer ayudar, de servicio, ¿no? Cuando uno tiene una personalidad de Sí, servicio, de querer ayudar a los jugadores, querer ayudar a los entrenadores, intentar de que todo salga bien. Algo decía Cristian que me parece muy interesante, que a nosotros nos contratan para ayudar al equipo a ganar. Y muchas veces nosotros somos los especialistas en el desarrollo de la fuerza y la preparación física, pero en definitiva estamos ahí para ayudar a ganar. Y a veces el ayudar a ganar requiere otras cosas. Que como vos decías, sí, ser el positivo cuando perdimos dos seguidos, tres seguidos, las cosas no están saliendo y empieza a haber algunas caras largas. Y bueno, todos los equipos han perdido tres seguidos y va a seguir pasando. Entonces hay que estar positivo, hay que salir rápido de ahí, no overthinking, ¿viste? Sobrepensar cosas. también lo que tú decías, ¿no? De luego las cualidades con los jugadores, cuáles son. Yo creo que también un poco eso, lo que decía el ruso, lo que dice Cristian, el también ver, ¿no? Cómo puedes mantener tú enganchado a los jugadores en todo momento. Hmm, Con la parte nuestra física, como también la parte de baloncesto. El jugador que juega menos, que siga manteniéndose con ganas de trabajar, de estar ahí, mejorar cada día. Jugadores que por lo que sea han tenido un mal partido, ayudarlos a salir de ese bache. El no estar nosotros también ahí, pues no, dándole
el overthinking, dándole más leña, sino cambiar un poco. Bueno, listo, vamos a poner hoy música, vamos a estar aquí en el gimnasio, vamos a hacer un buen entreno, salimos fuera, tiramos un poco y listo. Y por lo menos ayudar a eso, ¿no? También ser un poco el nexo ese entre el entrenador a veces y los jugadores, estamos nosotros. Somos un poco los psicólogos Claro. de los dos, como yo digo. El entrenador que te tira a ti tal, Sí, tampoco le voy a decir al entrenador, oye, este tío me dice que eres un cabrón y tampoco le voy a decir, ¿no? Al entrenador, no, el otro me dice que eres un vago. Tengo que saber, ¿no? Cómo manejar eso. A uno apretarle, bueno, igual lo que tienes que hacer es mejorar un poco en estos aspectos, en la defensa, en tal, en no sé qué. Y luego al entrenador pues, también decirle, bueno, el muchacho ha estado mejorando, mira el último entrenamiento, vamos a darle la oportunidad, vamos, no, saber manejar un poco esa información que nos llega muchas veces. A veces el desagüe donde se desahogan ahí mucha gente en el club. claro. Genial, genial. Muchas gracias, Manu. Súper importante y súper cierto esto que comentás, porque nos pasa a todos y nos pasa muy seguido estas situaciones de la reunión con el coaching staff, después va al gimnasio, empezar a trabajar con los jugadores y eso es también nuestra función y esa es la confianza que nos dan los entrenadores de saber que ellos pueden descansar en nosotros, que ellos pueden descansar en nosotros en que vamos a ayudar a los jugadores a rendir, que vamos a ayudar a los jugadores a estar bien, a estar positivos, a creer en la idea, creer en la idea Sí, de los sí, sí. Al entrenadores, final, ¿viste? no sé en tu caso, pero yo me lo decía también un poco, ¿no? El director general que tenemos aquí. La figura que más tiempo está con los jugadores, o el fisioterapeuta o el preparador físico, porque tú estás Mm, aquí para todo. Hay una parte de calentamiento en el partido, estás tú. Durante el partido, si necesita algo el jugador, estás tú. mm, Si termina el partido y va al gimnasio, estás tú. El día de recuperación, estás tú. El jugador quiere hacer trabajo extra, estás tú. Necesita tratamiento, está el fisio, pero al final somos los que estamos más con ellos. Y también conocemos más, claro. ¿no? Su situación. Y esa parte yo creo que es muy importante. Cuando estás tan cerca, el saber cómo actuar con ellos, cómo hacer, ¿no? Para intermediar un poco entre el jugador Mm, y el entrenador. claro. Genial. Che, y Manu, porque estamos en una hora ya, yo te prometí una horita, pero te voy a quitar un par de minutos más, porque Dale, 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 dale. Mucha gente sabe que vos trabajás individualmente ya desde hace años con Facu Campazo, después de que Facu juegue en Murcia, hicieron una gran relación y él trabaja con vos durante los veranos y ya hace 4 años que está yendo a Argentina durante los veranos a entrenar con él, con su entrenador también de habilidades para preparar la temporada. Contanos esa experiencia y especialmente contanos cómo te sentís en Argentina, qué es lo que más te gusta, más te llamó la atención, los 10 minutitos que nos quedan, así que sentite cómodo. Pues bueno, lo de Fácula, siempre lo digo, experiencias más bonitas que he podido vivir. Luego he tenido la suerte, ¿no? De trabajar con otros jugadores a nivel individual durante la postemporada, con Rudy, por ejemplo, también, que estuvimos preparando el Mundial de China, también pues, pude estar trabajando Mm, ahí con él. Estuve también otras dos postemporadas, Rudy Fernández también, que era un jugador top y para mí era importante. Víctor Faberani, que también cuando estaba aquí en Murcia venía de la NBA y también era top para mí. Bueno, muchos otros. Pero Facu es verdad que me pilló un poco el cambio ese. Era la segunda temporada de Facu aquí en Murcia, mi primera temporada de preparador físico. Y es la mm, temporada que Facu decide hacer ese cambio un poco a nivel tanto físico como personal, de dar ese mm, paso, de intentar ser un jugador lo más profesional posible, seguir un poco toda la dinámica que se venía haciendo en la selección argentina, de Ginóbili, Escola y toda esta gente. Ya totalmente su alimentación, su método de trabajo, de entrenamiento, y ahí me pilla a mí. Entonces, ujú. Paulo Macari me habla también a mí, oye, tú eres el preparador Sí, físico de él, vas a estar allí trabajando con él, hay que ver un poco qué vamos a trabajar. Claro, yo claro. soy soldado, lo que me digan lo hago aquí sin problema. Mm, Yo también le iba diciendo, bueno, creo que esto puede venir bien y al final también, ¿no? Por un tema de química y de respeto, ¿no? De los dos que nos teníamos ahí. Empezamos a trabajar y muy bien. Fue todo durante la temporada muy bien. El siguiente año estamos en contacto y tal, pero no llegamos a trabajar juntos y hay un verano mm. en el que se juntan aquí en Alicante. Pato Garino, Nicola Provítola, Facundo Corbalán y Facu creo que era. Van Sí, varios jugadores. Pato Garino venía para hacer la recuperación de su lesión y Facu me dice, vamos a trabajar, necesitamos un prepa, ¿tú quieres venir a trabajar? Yo pensaba que era solo con Facu. De repente llego claro. allí y bueno, tengo ahí un montón de jugadores argentinos y ahí empieza un poco
Sí, y ahí empieza un poco la primera parte, ¿no? La primera conexión ahí con Facu de una forma más profesional, porque justo ese verano ya también tengo que hablar con algunos scouts de NBA, porque él estaba ahí el interés de que iba a irse a NBA, me preguntan a nivel físico, cómo está, cómo... Y ahí empezamos a trabajar bien Claro. esa postemporada, la verdad que increíble. Y ya, pues me dice, oye, vente a Argentina, vamos a seguir trabajando allí. Sí, claro, como no me iba a ir a Argentina, Vamos imagina. y vamos. Y la primera vez que fui, iba a Córdoba, era la primera vez que yo iba a Sudamérica, y me acuerdo Sí, que, pues, imagínate los nervios de, bueno, va allí, yo lo tenía todo ya planificado, cómo quería hacer todo, cómo tal, cómo... Y iba en el avión y me decía un señor que iba justo a mi lado, y bueno, ¿a qué viene a Argentina? Y yo decía, no, vengo a visitar a un amigo, tampoco quería ir, no, voy a entrenar a Facu, y yo decía, no, vengo a visitar a un amigo. claro. Decía, pero mira que Argentina está mal, ¿eh? Ten cuidado cuando llegue a Argentina. Te quería preparar mentalmente, que estés listo. Todas las horas del vuelo yo venía, no paraba de darle vuelta y decía, pero el hombre este solo me hablaba de la parte mala. Y más, Córdoba no te va a Buenos Aires, ten cuidado, tal, la situación, la economía y todo, Claro. y allí mucha delincuencia. No, el peor viaje. Matías, venía en el viaje, bueno, me quería morir, digo, ¿dónde, para qué vengo yo aquí? Sí, claro, llego allí y sin datos en el teléfono ni nada, me conecto al wifi, le escribo a Facu, estoy en el aeropuerto, ven a por mí. Yo estaba allí en el aeropuerto nervioso Sí, y luego, para mí, la mejor experiencia que he vivido a nivel profesional, de estar allí con él, Córdoba, la gente, a mí me recuerda mucho a Murcia, es una ciudad que no es tan grande, muy acogedora, la gente súper amable. Allí coincidí con Mariano Sánchez, que estaba él trabajando con sí, Facu, con un entrenador de tiro, con Dave Love, que también era americano, venía allí. Claro, para mí ya era una locura, imagínate, para un canadiense que venía a Argentina, a claro. Córdoba, el tipo iba echando fotos a las calles, A coche, todo. a todo, era como, no sé. Y la verdad que ese primer año a mí me gustó mucho. Y también conocí, ¿no? Argentina un poco más, la parte esa de Facu más personal, del barrio donde se había criado, su Ujú. familia, su ambiente, sus amigos. Y bueno, eso también te une más, ¿no? Yo estaba allí con él y en todo lo que podía, estaba echándole una mano. Y ya, pues un año, otro. Ya cuando estaba en Denver, incluso me fui a Denver con él, estuve ahí en Denver trabajando un par de semanas con él. En Argentina igual, para la AmeriCup, que también estuve ahí con él. La temporada pasada, ya los últimos años, trabajando con él. Y muy bien, también estuve en Buenos Aires allí un tiempo, que estuvimos también trabajando con la selección. Increíble, increíble, a mí me gusta mucho. No porque tú seas argentino, pero me gusta mucho la nacionalidad. Esta gente que no conozco de nada, de repente, no sé, estábamos con Facu en algún sitio y un amigo de Facu llevamos a hacer un asado, 20, y bueno, el gallego que se venga ahí al asado te Es quedaba verdad allí. que le decimos gallego a todos los españoles. Sí, Eso es o eso, fenomenal. gringo. A mí, con el pelo, con el aspecto, todo el mundo me decía, gringo. Cada vez que me veían, ¿pero dónde eres Claro. español? No, tú eres gringo. Y no, no, soy español, tal. Y gente, la verdad, que muy amable. Y yo no viví ninguna mala experiencia en Argentina. Luego tengo conocidos que han ido y tal, y me decían, no, porque bueno. Sí, Yo la verdad que lo viví todo, imagínate, me llevaron a ver cuarteto ahí a Córdoba, a beber Fernet. claro. Bueno, era también, ¿no? La Ver la experiencia parte ahí. completa. La Sí, experiencia sí, buenísimo, completa. buenísimo. Me Y algo que divertí. te haya llamado la atención, ¿qué fue lo que más, algo que, una cosa que vos decís, "Buah, esto me llamó la atención, para bien, el mate, el Para bien, yo creo asado. que todo, pero la parte del asado, el asado me pareció algo. Yo quería ir a asados todos los días. Yo le decía a Facu, bueno, vamos a hacer un asado hoy, porque era algo. La primera semana que yo estoy en Córdoba, Es como un llegamos, nos ritual, invitan ¿eh? a. Sí, pero claro, yo llego la primera semana allí a Córdoba con Facu y estaban jugando las finales de la liga, que era Quimsa contra Instituto. Y vamos a ver las finales, termina el partido, nos invitan a un asado. Era mi primer día allí en Córdoba. Y un asado, y yo Claro. decía, buenísimo esto, la carne buenísima, la gente, el vino, qué locura. Siguiente día, con la familia de Facu, otro asado. Al siguiente, con los amigos de Facu, otro asado. Y yo decía, esto es increíble, esto es maravilloso. Este es el Claro, paraíso. luego ya empezó a normalizarse la cosa y yo no había tanto asado. Y yo exigía, yo decía, vamos a hacer algún asado. Llevamos tiempo sin hacer asado. Claro. Sí, yo me acuerdo cuando fui a Italia con dos amigos, a Argentina, perdón, con dos amigos italianos que tienen la edad de mis padres, tienen 60 y era la primera vez que iban a Argentina. Yo vivo en un pueblo, ¿viste? Las Flores queda una ciudad pequeña que queda a 200 kilómetros de Buenos Aires, es toda la llanura, ¿viste? Está yendo para el lado de la llanura pampeana.
y es todo llano, y tenés vaca, 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 vaca. Y el italiano veía las vacas y no lo podía creer que nunca terminaban. Y me decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No capisco, no capisco. Y se le caía la lágrima de ver caballo, 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 caballo. Era tan grande, viste todo. Y después lo mismo, llegamos a casa, calculaba año y pico yo sin ir, asado, 30 personas, todos los tíos, Celebración de que todos los ya días, claro. lo conocían a él, se sabían todo lo del nombre, todos lo abrazaban, Yo fenomenal. sobre todo eso, ¿no? La gente te acoge muy bien. Y luego la pasión por el deporte que el Instituto contra Quimsa, yo estaba alucinando. Yo nunca había visto un Ah, sí, partido de sí, fútbol ahí como tal. Me acuerdo que luego fuimos a ver Instituto, a la cancha, lo que es una locura, la gente sí, animando todo el partido. En el partido de baloncesto igual, la gente animando allí, una locura. Y yo decía, qué pasión, qué locura cómo lo vive la gente. Y luego que se hace sí, vida alrededor del club. Creo que aquí eso, por ejemplo, en claro, España no se hace tanto, pero allí un club deportivo hay es alrededor todo. muchísima vida. Por eso los clubes muchas veces se llaman club social y deportivo Sí, y el nombre del club, a mí me porque parecía algo primero que son tenía sociales todo, y tenía allí, claro, 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 pero tenía todo alrededor de eso. Creo que también, ¿no? Por eso hay luego tanta pasión. Iba a la cancha de instituto y tenía alrededor, pues, había un colegio, había una escuela ahí de infantil, tenía el baloncesto, tenía el equipo de vóley, tenía la cantina, tenía todo ahí alrededor. Y alrededor de ahí era todo lo que se mm, movía la ciudad. Y era no sé, a mí me gusta mucho eso. Aquí creo que, bueno, el club deportivo es una cosa y luego todo el tema social como que está un poco más apartado. De allí era todo junto, iba todo junto. Es como un sentimiento, pero por eso sí, porque el club también, ¿no? Te hace que crezca la ciudad o el sí. barrio. Sí, y cada ciudad tiene 3, 4, 5, 7, 10 clubes, Sí, dependiendo del tamaño de la ciudad, y toda la población se va dividiendo en esos clubes, van a esos clubes. Una parte de la ciudad va a este club, la otra parte va a este club, pero toda la ciudad está en relación con un club social. Entonces todos tienen acceso al deporte, todos tienen acceso a pasar tiempo con los amigos jugando deporte, a tener contacto con entrenadores de que son chicos, y eso fomenta especialmente, sí, pero especialmente la cultura del deporte en equipo, que es algo muy importante. Por para eso mí vos sí. que en Argentina vos ves que por ahí los deportes de tiempo y marca nos cuesta un poco más, pero ves que en deportes de equipo siempre hay un equipo argentino dando vuelta, aunque sea el rugby, que sea el básquet, que sea el fútbol, el hockey, por esa, lo que vos viviste, esa sociedad del club. Totalmente, totalmente. Yo la verdad que Sí, me gustó mucho. Y bueno, siempre que bueno. llega verano estoy deseando ir. El problema es que luego me pilla aquí el invierno y luego el invierno de allí. Pero Ah, bueno, metés invierno, invierno, claro, es verdad, es verdad. Pero bueno, sí, El clima de Murcia está bastante bien. A mí me pasó claro. cuando, Yo paso de un verano extremo aquí donde pasamos mucha calor y claro. mucho sol y luego de repente va allí a Córdoba, lluvia, frío. Che, Manu, y bueno, para cerrar, antes que nada, agradecerte de corazón. Creo que estuvo espectacular. Ya más de una hora y 10 minutos charlando un poco de todo. Fluida la charla y un placer compartir este espacio con vos y que la gente también te pueda escuchar. Y me gustaría, Manu, para cerrar este episodio con vos, si le puedes compartir a los profes que nos están escuchando, a los que están empezando su carrera, a los colegas que están en situaciones similares a las nuestras, dos o tres cosas que te hayan servido en tu carrera, que tomaste como aprendizaje, que lo llevas con vos siempre y que puede también ayudar a otros profes. Sí, que intentaré dar buenos consejos. Pues bueno, el primero yo creo que no saber que vamos a cometer errores, ¿no? Vivir un poco en el error a veces, de que vamos a cometer errores, vamos a tener fallos, es parte del trabajo del día a día y tampoco fustigarte por ello. El no Mm, pensar que por haber fallado ya eres un mal preparador físico, un mal profesional, creo que para mí son las cosas que más te marcan a la hora de mejorar. Cuando has hecho algo mm, mal y sabes que has cometido ese error, a mí por lo menos se me quedaba grabado el decir, bueno, ya sé que esto no, podré tener 1000 fallos más, pero este seguro que no. Si he hecho este fallo, ya mm, se me queda grabado a fuego que no voy a volver a cometerlo. El segundo, así importante que te diría, el conectar o hablar con otros profesionales del ámbito, con otros preparadores físicos, porque creo que a veces, eh, yo por lo menos, ¿no? Me enfocaba mucho en estudiar, en ver algunos referentes que yo tenía, y hay veces que esa realidad está un poco separada de la nuestra. Hay gente, ¿no? Que está en NBA o que está en otro tipo de capacitaciones, pero no viven el día a día que nosotros tenemos. El igual no tener un gimnasio
el igual no tener el material que tiene otra gente. Y el ver también, ¿no? Cómo pueden vivir o cómo solucionan errores o fallos otros compañeros, otros profesionales. Mm, Tener, digamos, esa parte de compartir experiencias, de no tener miedo a comentar a veces los fallos que ha hecho. Hay veces que solo contamos claro, lo bueno y sí, bueno, estamos haciendo una temporada aquí muy buena y yo que soy muy buen preparador físico, claro. la he cagado muchas veces. Entonces también Ujú, hay que decirlo, esto lo hice mal o esto igual tal, o oye, quiero cambiar de cara al año que viene, cómo lo estás haciendo tú, qué me recomiendas, qué haces tú en tu entrada en calor, porque quiero darle una vuelta y ahí tener ideas y el poder compartir, ¿no? Con los compañeros. Compartir bien, yo creo que a veces, ¿no? Tenemos la coraza esta de que decimos mm, lo que todo el mundo quiere escuchar. claro. Y cómo planifica, ¿no? Sí, planifico, sigo la planificación, la sigo durante todo el año y la verdad que igual es mentira. ¿Para qué te voy a engañar a ti? Si puedo aprender, si te digo algo en el que me digas tú, oye, mano, yo probé esto y me ha ido mejor. O no sé, yo hago este tipo de activación previa al partido y me va bien. Creo que esa parte, ¿no? De compartir y no tener que a veces tener que demostrar que somos buenos profesionales, sino que va a ir mejorando año a año. Sí, aprendemos muchísimo. Entre nosotros, ya solamente conversando entre nosotros y abriéndonos con Sí, colegas y de los jugadores, se aprende mucho. Donde más hay cosas que no aprendemos en la universidad y que es la experiencia. Y si podemos compartir las experiencias sin saberlo, podemos estar ayudando a otra persona. totalmente, por eso también te decía que este tipo de contenido, podcast o estas charlas, viene muy bien para saber cómo trabajan otros profesionales, el decir, esto lo hago parecido, aquí voy bien, o buena idea esta que ha comentado eh, algún compañero y, bueno, poder aplicarla, poder ver otros sistemas de trabajo. A veces también estamos enfocados en el nuestro, pensamos que es el bueno o el correcto y tienes que estar dispuesto, ¿no? A conocer más metodologías, a ver también cómo trabaja otra gente. Increíble. Bueno, muchas gracias, Manu, A ti, Matías, por haberte quedado con nosotros, por darnos este espacio. Fue una linda charla, Manu. Muchísimas gracias. te lo agradezco, Matías. Muchas gracias a ti. Bueno, y muchas gracias a toda la gente también que se quedó esta horita y cuarto y esperamos que lo hayan disfrutado y que, como bien decía Manu, a otros colegas les sirva y pueda ayudar también. Muchas gracias.